¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Chat Político. Faltan algunos días nada más para la elección en la cual los mendocinos vamos a ir nuevamente a las urnas para elegir a gobernador, vicegobernador y algunos otros cargos. Lo cierto es que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los candidatos a la gobernación y vamos a repasar los temas más importantes que hablábamos con ellos. Así es que ustedes están invitados para ver justamente la opinión de los candidatos. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD, y recuerden que en las redes, en Twitter nos encuentran como @señalutv y en Facebook como señalu. Vamos a abrir en este especial con Noelia Barbeito, candidata de la izquierda a la gobernación de la provincia de Mendoza. Obviamente estuvo hablando de las expectativas frente a las elecciones que se vienen el próximo fin de semana y también se refirió a la polarización de la política aquí en nuestro país. La vemos. Mira, creo que claramente una estrategia de Durán Barba fue la idea de polarizar, y eso también le sirvió a la oposición, ¿no? En este caso el peronismo, que le servía esa polarización y donde muchos sectores claramente no estaban ni a favor ni de uno ni de otro, que algunos en algún momento se mueven para un lado, para el otro, buscan otro tipo de voto, otro tipo de representación, pero creo que ha sido una estrategia que han utilizado mucho desde el poder, como la que están utilizando ahora, estos días. Estamos viendo estas reuniones que se hacen y que el pueblo argentino nos invitan a verla por televisión, como están negociando con nuestro futuro, nuestro salario, a quiénes van a pagar esta crisis. Han salido los gobernadores con una actitud realmente reprochable, diciendo que no sirve la medida del IVA, que les va a sacar dinero. Es decir, nos han invitado a ser espectadores de un espectáculo que ellos están dando por televisión, y creo que la estrategia de polarización, de buscar cómplices, de que salga Fernández a decir que el dólar a 60 pesos es razonable, bueno, es parte también de que quieren aminorar esas expectativas. Bueno, ahí veíamos a la candidata de la izquierda a la gobernación de la provincia, Noelia Barbeito. Hablamos de distintos temas y obviamente ahondamos, por ejemplo, en las medidas de emergencia que necesita nuestro país y también la intervención de la izquierda en la crisis. Esto nos decía. Actualmente en esta crisis hay en lugares de nuestro país donde trabajadores quizás de pequeñas empresas, podemos ver en la zona sur de Buenos Aires y otros lugares donde al verse con sus empresas cerradas deciden ingresar para no perder sus fuentes de trabajo y empezar, y que esa maquinaria no quede como hojalata, como chatarra. Es una pena realmente lo que hemos visto en Alco, en Tunuyán o en La Campañola, en el este de nuestra provincia, que se transforman en depósitos de chatarra. Creemos que se puede crear una empresa provincial de alimentos, con las que cerraron, con los que están en cooperativa, incluso en conflicto, para generar el empleo y tener un compre privilegiado con los pequeños productores familiares, por ejemplo, y un convenio con la Dirección General de Escuelas y Acción Social para que eso pueda brindarle alimentos a los niños, ¿no? Esto va ligado también a un proyecto que también vamos a presentar, que es aumentar el porcentaje que la provincia le cobra a las petroleras por nuestro recurso, un recurso no renovable, aumentar ese porcentaje para de allí obtener los recursos para, sobre todo, bueno, en este caso, destinarlo a alimentación, que es una medida de emergencia que debe hacerse. Bueno, seguimos hablando de distintos temas con Noelia Barbeito, la candidata a la gobernación por el Frente de Izquierda, y obviamente hay temas en los cuales todos tienen una opinión sumamente definida. Noelia Barbeito nos habló del aborto y de la importancia de la educación sexual en las escuelas de nuestra provincia y de nuestro país. La vemos. Bueno, creo que hay una cuestión muy importante que en nuestra provincia, si bien se está trabajando en un protocolo directamente del aborto no punible, sí. hay una cierta sistematización de los procedimientos a hacer. Creemos que, bueno, definitivamente eso no debe quedar librado a un gobierno u otro gobierno, eso debe ser directamente una disposición del Ministerio de Salud, que a partir de aquí en adelante nunca más podemos retroceder y hacer que niñas en nuestra provincia sean obligadas a parir por que cambie un gobierno u otro no cambie. Claro. Creo que, bueno, una defensa muy fuerte de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito a nivel nacional. La educación sexual integral ha sido un tema que en los debates que hemos tenido en los colegios secundarios es algo que piden los estudiantes, que no quieren un tallercito, que quieren educación sexual integral. Por eso también hemos propuesto que los estudiantes sean parte de la implementación de este plan y, bueno, desde ya la anticoncepción. Creo que son temas que
nos surgen, ¿no? Y el plan de emergencia en violencia de género, que bueno, después seguramente lo podremos desarrollar mejor, pero que es algo que todavía sigue habiendo femicidios en nuestra provincia y no tenemos las medidas de emergencia necesarias para poder afrontarlo, ¿sí? Ahí veíamos a Noelia Barbeito, con quien también hablábamos de la desigualdad económica y esto cómo influye en el acceso a la educación. Mientras muchos hablan de igualdad de oportunidades, la izquierda sostiene que obviamente nacer en un hogar pobre no da las mismas chances que en un hogar con otras mejores condiciones. Esto nos decía. Ahora en épocas de FMI, podríamos decir, donde la inflación es algo que vemos todos los días, que sube por televisión, y lo sentimos en los bolsillos, bueno, a muchas personas se les hace realmente muy difícil. Los jóvenes, las mujeres y los niños son los que ocupan los mayores índices en tanto pobreza, en tanto desnutrición, en tanto derecho a la salud y a la educación. Entonces, bueno, por eso para nosotros los planes de emergencia que hemos propuesto y lo que nos hemos hecho eco en realidad de lo que han pedido los estudiantes, que sería el boleto educativo gratuito. Para muchos estudiantes realmente sería muy significativo. Ahora vemos que hay promesas de que se va a hacer, de que se hará y todo eso, pero la realidad es que los chicos no lo tienen. Y en los municipios incluso, donde ha gobernado el PJ, la UCR, no se los han dado. Entonces, si lo hacen, bien por los chicos, ¿no? Noelia Barbeito, candidata del FIT, también nos habló claramente de las propuestas que tiene la izquierda. Muchos se preguntan qué es lo que piensan los representantes de esa facción de la política argentina, no solamente a nivel nacional, sino específicamente aquí en la provincia de Mendoza. Noelia Barbeito nos respondía. Bueno, mira, en primer lugar, es muy llamativo y hay que hacérselo saber a quienes están de candidatos a presidente, que muchos de ellos digan con tanta liviandad que el FMI no se tiene que preocupar, que las deudas se les va a pagar. En primer lugar, sin decir que hay que investigar esa deuda. Nosotros los argentinos hemos tenido una deuda externa que ya a fines de los años 90 el juez Ballesteros dijo que tenía cientos de acciones ilegales. Es decir, que venimos pagando deudas que desde la dictadura hasta aquí se han contraído los gobiernos, que en primer lugar no nos preguntaron y en segundo lugar nos hacen pagar deuda, intereses, vencimientos que tampoco nos han mostrado realmente los libros para decir si son ciertos o no. Entonces, en primer lugar, una auditoría. Se podría plantear incluso la suspensión por algún tiempo hasta que resolvamos los problemas de emergencia que hay con nuestro país, con los jubilados, con los trabajadores, con las mujeres. Y bueno, y en nuestro caso es, luego de esa auditoría, ver que no pagar esa deuda externa que no nos corresponde y que debe ir a respetar las prioridades de nuestro país. Les contamos que a cada uno de los candidatos les consultábamos sobre su opinión en relación a la violencia de género, si suponen que la tarea que lleva adelante el Estado es valiosa y qué mejorarían. Noelia Barbeito hablaba del tema, se ocupa mucho, puso en valor el rol de las organizaciones como Ni Una Menos y además habló de las necesidades que hay para terminar con este flagelo en nuestro país. Esto nos decía. Ni Una Menos ha sido un movimiento que ha repercutido incluso internacionalmente y ha logrado instalar en la conciencia de millones que las mujeres tenemos derecho a vivir, un derecho básico y no ser asesinadas por ser mujeres. Entonces, si se habla de eso en los medios, si se ha visibilizado, ha sido gracias al movimiento de mujeres. Ahora, ¿qué han hecho los gobiernos? Sí, se han creado secretarías, se han hecho leyes desde hace varios años, el gobierno anterior, pero después no cuentan con presupuesto adecuado estamos hablando, no cuentan con reglamentación e incluso yo como legisladora vi muchos proyectos en la legislatura, tanto que presentamos nosotros como otros legisladores. Había uno, por ejemplo, que preveía un cupo de las viviendas que da el IPB para las mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, todos proyectos que están en carpeta. Jardines maternales también, para materno-infantiles, para mujeres que necesitan trabajar, estudiar para salir adelante. A ver, muchas veces la dependencia económica hace que las mujeres no puedan irse de sus hogares. Entonces, que tengan acceso a un trabajo, a una vivienda, para muchas de ellas significa la diferencia entre estar vivas y estar muertas. Bueno, y ya sobre el final, a la candidata a gobernadora de la izquierda, del Frente de Izquierda aquí en la provincia de Mendoza, le pedíamos un mensaje. ¿Qué le podía decir a los votantes, a los mendocinos, que en unos días más van a estar concurriendo a las urnas? Este mensaje les dejaba. Los
Mendocinos y mendocinas les diría que en el programa han podido escuchar muchas de las propuestas de emergencia que queremos hacer desde el Frente de Izquierda para esta situación en la que estamos viviendo, en donde el Fondo Monetario Internacional, la devaluación, la crisis, son cuestiones que nos invitan a ver por televisión, pero que nosotros tenemos que tomar el destino en nuestras propias manos, no solamente a la hora de votar, sino también a la hora de recuperar nuestras organizaciones gremiales, nuestras formas de organización, nuestras formas de manifestación, para hacer oír lo que realmente queremos en esta nueva situación, que como bien decíamos al principio, era estar mejor. Y bueno, desde el Frente de Izquierda estamos llamando a todos aquellos que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo, aquellos que alguna vez nos acompañaron y que valoran nuestra coherencia, nuestra honestidad, que en esta oportunidad nos permitan seguir participando de la legislatura, que nos permitan que la izquierda esté en la legislatura para poder dar todas estas batallas que necesitamos, y bueno, y también a la gobernación para dar un mensaje de que no queremos que estos 30 años donde han gobernado el PJ y el UCR sigan siendo en detrimento de cuestiones estructurales de nuestra provincia que tenemos que responder. Bueno, hoy veíamos a Noelia Barbeito, candidata a la gobernación de la provincia de Mendoza por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Seguimos en este repaso de candidatos y ahora vamos a ir a José Luis Ramón, candidato por Protectora Fuerza Política, que pretende llegar a la Casa de Gobierno. Estuvimos hablando de distintos temas, hablamos de su formación, de cómo empezaba a transitar el camino de la política y, por supuesto, sobre su trayectoria. Vamos a ver lo que nos decía José Luis Ramón. Desde el año 2017 resolvimos estar en cada rincón para llegar a ocupar el cargo de gobernador de la provincia en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Porque creo que es el único lugar desde donde uno puede resolver, tomar una decisión que proteja a los usuarios, que proteja a los consumidores, a las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la producción, a la industria. Es decir, llegar a aquellos sectores de la provincia donde hay personas que se levantan a las 6:30 de la mañana, abrir su comercio, abrir el surco, ser a los maestros, policía, y cada una de esas personas están ubicadas en los lugares más alejados de la provincia. Bueno, hoy veíamos a José Luis Ramón, que cuando habla de la campaña, habla de la diferencia, de esto de parecer que peleamos entre perros y gatos, incluso es el eslogan o parte del mensaje de campaña. Habló de las expectativas frente a lo que va a suceder el próximo domingo, se cree absolutamente ganador, dice que será el gobernador de la provincia y esto nos decía. Nuestro referente, el doctor Roberto Labaña, liderando Consenso Federal, es el único político de la Argentina que se ha sabido meter en el medio de esa polarización y de esa grieta que ha generado el Frente para la Victoria por un lado y Cambiemos por el otro. Es decir, la pelea entre perros y gatos nos metió a un porcentaje muy grande de la Argentina, de ciudadanos, estamos hablando de más del 40% de personas, que estamos afectados por esa polarización. Bueno, el doctor Roberto Labaña, Consenso Federal, ha sabido rescatar esa parte de la Argentina que todos nosotros estamos esperando para terminar con esa grieta y esa pelea entre perros y gatos. José Luis Ramón también nos hablaba de un tema sensible, del aborto, marcaba su postura y también daba definiciones de la pobreza. Lo vemos. De los 4 candidatos que nos vamos a presentar a la gobernación, yo ya voté y estuve en la Cámara de Diputados cuando lo hice en contra del proyecto de despenalización del aborto. El tema es que es algo que se tiene que discutir en toda la sociedad y no de la manera en que lo propuso el gobernante actual de la nación, que es tratar de tapar con una nube de humo con el tema del aborto el grave problema económico, social y político que estamos viviendo en la Argentina. Es un tema de tanta trascendencia que no puede ser tratado entre un problema tan grave desde lo económico y social. En la provincia de Mendoza el 32% de las personas está por debajo de la línea de pobreza. ¿Sabés cuánto es el valor de la línea de pobreza? 34.000 pesos de ingreso de una familia. Son muchas personas. Y hay otro tema, que el 12% de las personas por debajo de la línea de pobreza ganan menos de 12.000 pesos y viven en lugares precarios y Villa Miseria. Sí. Entonces, cuando vamos a discutir temas, empecemos a discutir los temas de una sociedad que tiene un problema muy grave. Es que desde la política tenemos que proponer, discutir los temas que nos afectan por las razones de verdad. Una persona por debajo de la línea de pobreza
no puede estar discutiendo un tema que hay que resolverlo racionalmente. Pensá vos en esto. El 52% de nuestros niños que concurren a las escuelas primarias y secundarias están por debajo de la línea de pobreza. Guarda con los temas que vamos a discutir y con las definiciones que le estamos pidiendo a los candidatos. ¿Le estamos pidiendo definiciones para tapar algo o estamos pidiendo definiciones para encarar las cosas que afectan a la sociedad? Bueno, cuando hablen con José Luis Ramón, el gobernador de la provincia de Mendoza, va a discutir estos temas con la prioridad absoluta que requieren. Busquemos cómo vamos a mejorar la producción para que haya empleo en la provincia de Mendoza. Producción y empleo. No especulación, no pantallas de humo que desvían la atención de los temas que realmente nos preocupan de verdad, la pobreza. Muchos de los candidatos hablan de polarización de la política. También lo dice José Luis Ramón y, por supuesto, hace un balance de cuáles son las expectativas, sus expectativas personales, pensando en las elecciones del próximo domingo. No hay que insultar la inteligencia de las personas. Cuando hablo de esto, hablo de aquellos que creen que las personas votan con el bolsillo. Las personas votan con la convicción de poder ver que en el carro del progreso, quiénes son los que se suben. Entonces, esto de que el kirchnerismo regresará y le ponen miedo, no voten a otro que no sea Macri, porque si no volverán aquellos que hicieron muy mal las cosas. O los del kirchnerismo que dicen hay que sacar a estos que gobiernan muy mal. Esa polarización es lo que nos ha sumido en esta pobreza intelectual de creer y creerle a empresas encuestadoras que dan como hecho conclusiones previas que no se dan en la realidad. Yo les voy a decir unas cosas a los señores del kirchnerismo y a los señores del macrismo, a los señores de la actual gobernación, en donde el heredero es el señor Rodolfo Suárez, y a los señores de líderes de la Cámpora, cuya elegida por la líder máxima es la señorita Anabel Fernández Sagasti, no nos metan a los mendocinos en ese brete. Porque existen opciones, como la que tiene Protectora, como la de quien les está hablando, que no quiere meterse en discutir los temas de quién es malo o quién es peor. Hay que tener una propuesta. Hay que redireccionar a dónde van los recursos del Estado. ¿Irán esos recursos para quitar regalías a las empresas que extraen las riquezas de Mendoza? Es decir, tenemos que volver a recuperar la cantidad de dinero que se están llevando las empresas que extraen el petróleo en la provincia. Tema central. Porque a partir de tener un plan de gobierno que pretenda incentivar la matriz productiva que nosotros tenemos en Mendoza, bien identificada, tiene que ver con la producción de la agricultura y de la ganadería, con el turismo, la economía del conocimiento, y cuando se trate de alguna explotación petrolera o minera, primero que nada tenemos que saber que tenemos que cuidar uno de los bienes comunes más preciados que tenemos en Mendoza. Primero, el petróleo. El petróleo es una de las fuentes más de mayores ingresos para la provincia. Y el segundo, el agua. De manera tal que quienes exploten el petróleo y la minería a cielo abierto o del fracking, que es donde nos están pidiendo definiciones a aquellos que vamos a ser, que somos candidatos a gobernador, tienen que saber que tienen que ser explotadas por empresas mendocinas. Terminemos con la explotación de empresas que emplean personas de otras provincias, porque en nuestra provincia venimos atrás de todo eso. Y no hay mejor persona que sepa cuidar sus bienes comunes que aquellos que viven en la misma provincia. José Luis Ramón también enfrentó una cámara directa a él para darle un mensaje a los mendocinos que el próximo domingo vamos a ir a votar. Esto decía. Yo le quiero decir a todos los mendocinos que quien les habla en este momento es alguien que ha vivido desde muy chico sabiendo de qué tratan las necesidades de una familia. He tenido la oportunidad de ser hijo y nieto de productores agropecuarios en la provincia, inmigrantes, que dejaron sus manos marcadas, dejaron también marcado un camino en donde los valores, la forma de vida estaba relacionada con el trabajo, con la producción. Y yo les quiero pedir que este 29 de septiembre, cuando les toque elegir el próximo gobernador o gobernadora de Mendoza, lo hagan pensando en aquel que tiene un compromiso con la economía de la familia. Aquel que trate de convencerlos de que la política se hace solamente con obras, olvidándose de aquello que forma parte de los sueños de una familia, que son los ingresos, que son la economía, y que les proponga un sistema económico que pretenda migrar
aquello que hizo grande a Mendoza por algo que solamente sea extraer nuestros recursos, bueno, ustedes sabrán dónde hay que tomar la elección. Porque aquel que genera en una provincia producción que se genera y se renueva todos los años, no es lo mismo la producción de aquel que la saca y se la lleva para otro lugar. Esa es la provincia que yo quiero ver hacia el futuro, que tenga producción y que tenga trabajo. Y que cada una de las decisiones que tome como gobernador de la provincia de Mendoza, lo van a hacer para cuidar los intereses de la familia de los mendocinos. Y que al carro del progreso, que nos ponga en esa Mendoza de los fines del siglo XXI, nos subamos todos los mendocinos. Y no solamente ese pequeño grupo de familias que se han apoderado actualmente de la economía de Mendoza. Así pasaban dos de los candidatos, Noelia Barbaito de la izquierda y José Luis Ramón de Protectora Fuerza Política. Vamos a seguir en el repaso de propuestas, por supuesto en esta emisión de Chat Político especial, pensando en las elecciones del próximo fin de semana. Recuerden nuestras redes en Twitter @señalutv y en Facebook Señalú. Ya regresamos. Segundo bloque de Chat Político en esta emisión especial frente a las elecciones del próximo domingo aquí en la provincia de Mendoza. Repasábamos dos candidatos en el primer bloque y bueno, es el momento de seguir en esto de conocer las propuestas de quienes quieren llegar a la Casa de Gobierno aquí en la provincia de Mendoza. Vamos con la candidata del Frente Elegido, del peronismo. Hablamos de Anabel Fernández Sagasti, con quien hicimos una especie de recorrido. Hablamos un poco de cómo comenzó, también de cuáles son las expectativas del resultado de las elecciones y esto nos decía. Bueno, yo vengo de una familia militante. Mi papá es militante peronista y en mi casa el tema de la política siempre estuvo en una forma cotidiana. Así que desde chica fui presidenta del Centro de Estudiantes, bueno, después armamos la organización y bueno, finalmente fui diputada nacional, luego senadora nacional, ambas las más jóvenes, la más joven de la historia de Mendoza. Y bueno, ahora con un grupo y un equipo de mucha gente iniciamos este proceso para la candidatura a la gobernación, con lo cual estoy muy contenta con los resultados que estamos teniendo. Bueno, las expectativas obviamente son las mejores. Nosotros caminamos toda la provincia y yo la verdad que me impongo la posibilidad de recorrer cada vez con más profundidad la provincia, porque bueno, hay que conocer para poder gobernar y en eso hay una diversidad de situaciones e inequidades en la provincia que quiero conocer. Y esperemos que la ciudadanía nos dé la oportunidad de poder gobernar la provincia y por supuesto que Alberto Fernández sea el próximo presidente, porque tenemos las mismas prioridades, que es poner el eje en la producción y el trabajo, y bueno, estamos muy esperanzados que puedan ocurrir las dos cosas. El balance principal es que tenemos una provincia muy equitativa, muy inequitativa, que hay mucha desigualdad entre el acceso a los servicios en el Gran Mendoza y en el resto de la provincia. Incluso, yo lo repito hasta el cansancio, yo voy a seguir con la infraestructura, las plazas, la iluminación que ha hecho el gobernador Cornejo, pero la voy a llevar a los barrios donde viven la mayoría de los mendocinos y a los municipios más alejados. Y otra de las situaciones que es obvia, que es la crisis económica. Los mendocinos piden poder acceder al trabajo, llenar la heladera, ya una salida al cine es una utopía, volver a tener la dignidad de poder construir una familia y tener la oportunidad de tener trabajo, creo que es lo más desafiante que tiene la Argentina hoy. Para Anabel Fernández Sagasti, el empleo sin duda es uno de los grandes desafíos. Es lo que ha dicho durante los mensajes de su campaña. También habló de ampliar la matriz productiva y, por supuesto, de hacer hincapié en la producción, en el sector productivo de la provincia. Vemos lo que nos decía. Este gobierno no tiene como prioridad, tiene otras prioridades, pero no la de la producción y con la producción generar empleo. Es una decisión política generar la política macroeconómica para que la producción se vuelva a poner en pie. O sea, vos no podés tener una producción que dé rentabilidad si tenés las tarifas eléctricas con un 2.500% de aumento, por ejemplo. No hay comercio que aguante pagar eso, más los impuestos, más la baja del consumo, y es algo que explota y que es obvio que van a ver como
pasó en la provincia de Mendoza y sigue pasando, muchas persianas cerradas. Eso significa pérdida de empleo. Bueno, nosotros vamos a ir a esas políticas económicas, a reestructurarla para poder dar la iniciativa que empiece el proceso productivo nuevamente. Bueno, primero Alberto Fernández ya dijo que va a desdolarizar las tarifas, que esto significa que hoy no van a estar atadas a la suba del dólar, con lo que está pasando en el dólar, eso es una tranquilidad. Pero nosotros, como provincia, hemos dispuesto como una de las medidas urgentes para pymes, productores y comerciantes de menos de 400 metros cuadrados, un alivio fiscal para aquellos que mantengan o generen empleo. Esa va a ser nuestra condición, es decir, que no echen a nadie, básicamente, porque nuestro principal objetivo es el empleo. Y segundo, un fondo compensador eléctrico para los mismos, aquellos que generen o mantengan empleo, como una ayuda, un esfuerzo de la provincia a sostener la actividad económica que hay y empezar nuevamente a generar. La candidata del Frente Elegí del peronismo aquí en la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, habló mucho del tema económico. Dijo que los distintos sectores de la provincia están teniendo muchas necesidades. Habló de la dolarización, de cómo nos rige en la economía de los argentinos y, por supuesto, tocó el tema del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el gobierno de nuestro país. La ampliación de la matriz productiva iría primero por la industria del conocimiento, que es mucho más que el software, tiene que ver con la biotecnología, la nanotecnología, la industria audiovisual, y por supuesto el software, las apps y todo lo que tiene que ver con eso. Y segundo, nuestro eje principal es la explotación de vaca muerta. Creo que es una oportunidad enorme que tiene la provincia de Mendoza y que de hecho con Alberto Fernández firmamos puntos, y uno de los puntos es la posibilidad de hacer la infraestructura, las rutas adecuadas que nos lleven a Patamora, que es la plaza de servicios que queremos hacer de este lado del río Colorado para empezar una explotación y que podamos generar empleo y un circuito más virtuoso para la provincia. Nosotros entendemos que hay que renegociarlo, que no vamos a pagar una deuda a costa de la miseria de los argentinos, que la vamos a pagar mientras que nosotros podamos crecer, y me parece lo más adecuado para la Argentina y para el bienestar de nuestro pueblo. Una vez que renegociemos eso, nosotros vamos a poder renegociar la deuda privada que hay por afuera del Fondo Monetario Internacional, pero es clave esa primera negociación y por supuesto Alberto Fernández tiene la capacidad y la tenacidad para hacerlo. Otro de los ejes de campaña de Anabel Fernández Sagasti está relacionado con las viviendas que muchos mendocinos necesitan y por las cuales, dijo, estará trabajando junto al gobierno nacional. Hace mucha mención durante la charla del candidato presidencial Alberto Fernández. Vamos a ver la propuesta de viviendas de Anabel Fernández Sagasti. Y en esto de poner el eje en el empleo, queremos también un plan agresivo de viviendas para reactivar la economía desde la provincia de Mendoza. Lo hablamos con Alberto y piensa igual que nosotros que la vivienda pública, la construcción de vivienda desde el sector público es uno de los mayores generadores de empleo, así que bueno, esperamos que tengamos políticas muy activas respecto de eso y ya lo firmamos con Alberto, así que bueno, solo queda que asuma Alberto la posibilidad que nosotros gobernemos y poner manos a la obra para darle dignidad a los mendocinos. Seguimos haciendo este recorrido sobre el pensamiento de Anabel Fernández Sagasti y también sobre las propuestas. Habló del aborto, dijo que es un tema de salud pública y básicamente dijo que hay que trabajar mucho por esto, que hoy por hoy es algo que le interesa a todos los argentinos y las argentinas. Bueno, es un tema de salud pública, como me tocó decir en mi participación en el Senado Nacional cuando se trató la ley. Entiendo que la provincia tiene muchas cosas para hacer, que es la educación sexual y los anticonceptivos en todas las salas y de una manera gratuita para que puedan acceder todas las mujeres, las niñas y las adolescentes para prevenir embarazos no deseados. Y entiendo que es un tema que hay que seguir profundizando el debate, la discusión, el intercambio de ideas. Lo hemos dicho varias veces, esto de que todos los candidatos nacionales y provinciales hablan de la necesidad de una reforma impositiva y laboral para que el sistema económico argentino funcione. Anabel Fernández Sagasti marcó su posición. Aquí la tenemos.
Si bien es una ley asociativa, digamos, que necesita el acuerdo de todas las partes, de las 24 jurisdicciones para reformarse, lo hemos hablado con Alberto y está dispuesto a trabajar con eso, así que para la provincia de Mendoza una de las principales reformas tiene que ver con la coparticipación y en eso vamos a trabajar mucho. Hay muchas reformas necesarias y por supuesto que estoy dispuesta, si soy gobernadora, a llevarla adelante. La reforma laboral, que es una decisión nacional. Nacional, sí. Yo no creo como está planteada por el gobierno nacional, que con una reforma laboral, recortando derechos a los trabajadores, se pueda producir más trabajo. La candidata del peronismo del Frente Elegí, Anabel Fernández Sagasti, también tuvo la posibilidad de dejar el mensaje para los votantes de nuestra provincia. Vamos a ver lo que propone y lo que nos dice. Bueno, un mensaje para los mendocinos. La realidad es que tenemos una nueva oportunidad para Mendoza este 29 de septiembre, que es elegir un nuevo gobernador o gobernadora. Nuestra propuesta no es una promesa, sino que es una propuesta de caminar hacia una Mendoza que sea imparable, gigante, prometedora, que nos incluya a todos. Para eso vamos a tener que trabajar juntos y la realidad es que entiendo que lo podemos hacer. Y vengo exclusivamente e imperiosamente a formar equipos que tengan que ver más allá con las ideologías que tengamos cada uno o si somos independientes, a poner a los mejores a trabajar por el futuro de Mendoza, de nuestros hijos y los que vendrán. Así que tenemos una gran oportunidad y espero que la sepamos aprovechar a partir del 10 de diciembre. Así pasaba Anabel Fernández Sagasti por este programa especial de Chat Político, pensando en lo que se viene en unos días, como lo decíamos al comienzo, la elección a gobernador y vice aquí en nuestra provincia. Como decíamos, la candidata del Frente Elegí tuvo la posibilidad también de charlar con nosotros y nosotros de hacerlo con ella y habló de todos los temas. Hay un candidato más que lo vamos a ver en el próximo bloque. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y en el 22 de Supercanal HD. Último bloque de esta edición especial de Chat Político. Aquí estamos repasando lo que compartieron con nosotros todos los candidatos. Es el momento de Rodolfo Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza y candidato a la gobernación por el Frente Cambia Mendoza. Con él estuvimos hablando de todos los temas, los más importantes por supuesto y que son los ejes de su campaña. Hizo un balance de la situación política, de la situación económica de nuestro país y también habló de la gestión de Alfredo Cornejo. Que hemos hecho un gobierno que ha sido reconocido no solo por los vecinos de la ciudad, sino también por toda la provincia, por los vecinos de toda la provincia de Mendoza, este plan de renovación urbana, la prestación de servicios que hemos hecho, que las encuestas nos posicionaron como un posible candidato a gobernador, así lo entendió después Alfredo Cornejo, con el cual trabajamos desde hace mucho tiempo juntos en esta idea de cómo se tiene que gobernar el Estado, porque el Estado se puede gobernar de distintas maneras, hay distintos estilos, distintas formas de llevar adelante políticas públicas, así que empezamos a trabajar juntos también y ahora estamos llevando este proyecto adelante, que no es un proyecto personal para nada, es un proyecto de equipo, un proyecto de continuidad. Bueno, la situación actual del país, este es un país que nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, con una economía enferma, con una economía en recesión, no ahora de 4 años, esta recesión viene de hace muchos años atrás y una Argentina pendular que va y viene entre épocas de crecimiento y épocas de recesión sin poder encontrar el rumbo y creo que esto nos perjudica mucho, sin lugar a duda, a los mendocinos. Nosotros como gobierno en Mendoza hemos levantado las voces, lo levantamos con el tema de tarifas, entre otros temas que hemos levantado, diciendo que las cosas no estaban funcionando y que había que haberle dicho a los argentinos en el 2015 en el Estado también que se recibía el gobierno como lo hicimos nosotros en Mendoza. Nosotros recibimos en Mendoza una provincia que estaba diezmada, una provincia que estaba colapsada, que no pagaba los sueldos en tiempo y forma, que no pagaba la coparticipación a los municipios y con eso se rompía la cadena de pago y todo lo que eso significa, una policía que
no tenía ningún tipo de equipamiento, con muy pocos móviles, con móviles rotos. Lo mismo pasaba en educación, lo mismo pasaba en materia de justicia. Nosotros se lo dijimos a los mendocinos y ahí empezamos un proceso de cambio, un proceso de reparación, te diría, histórico en cuanto al funcionamiento del Estado, de llevar un Estado que era el problema a un Estado que comienza a ser la punta de la solución de tantos servicios que tiene que prestar un Estado provincial. Y ese es un proceso que se vivió, que costó mucho, que hay que seguir, porque el orden siempre tiene que estar, y todos estos cambios que se han producido, a pesar de la macroeconomía, a pesar de que la economía en el país no funciona bien, nosotros el ordenamiento que hemos hecho en Mendoza nos ha hecho que creo tenemos la confianza de la gente, por eso hablamos de continuidad, y que cada domingo la gente vota, y que el 29 de septiembre va a votar para elegir gobernador y va a elegir intendente, porque este proceso que vivimos en la provincia también lo hemos vivido en las intendencias. Bueno, ahí estábamos con Rodolfo Suárez, el intendente de la ciudad de Mendoza y candidato a la gobernación, que hacía su balance. Por supuesto, también habló de la matriz productiva, hizo un repaso del resultado de las elecciones de las PASO y dijo que no era un resultado definitivo, hablando de lo que puede ser una sorpresa a fines de octubre la elección. Como decíamos, él habló de la matriz productiva y esto decía. Bueno, nosotros tenemos que repensar el desarrollo productivo de Mendoza, que no es lo mismo que cambiar la matriz productiva, porque la matriz productiva no hay que cambiarla. Nosotros somos una provincia vitivinícola y la vitivinicultura es parte de nuestra marca, nuestro buque insignia. Te diría que tenemos que seguir poniéndole ahí todas las pilas para ser más competitivo, para seguir vendiéndole al mundo. Somos el quinto productor del mundo, esto ha logrado mucho conseguirlo a lo largo de los años y tenemos que mantenernos. Tenemos un potencial en agricultura que ya existe, que tiene que ver con las frutas de carozos, también lo tenemos con la ganadería. Entonces no se trata de cambiar, se trata de ver cómo somos más competitivos en nuestras industrias básicas. Ser una provincia petrolera significa que la industria metalmecánica también tiene un desarrollo exponencial y lo dejamos de hacer por hacer las cosas mal. Ya se están haciendo exploraciones en distintos pozos para ver qué petróleo tenemos y qué calidad, y las primeras pruebas que surgen son que tenemos petróleo de excelente calidad y una ventaja, que parece esto contradictorio que te diga, que no tenemos gas, porque si tuviéramos gas en la parte de Vaca Muerta de Mendoza sería un problema, porque no tendríamos manera de transportarlos, no hay gasoductos de ninguna especie en el lugar, con lo cual sería un problema. O sea, que tenemos un petróleo de muy buena calidad. Y también tenemos que ampliar nuestra matriz productiva para aquellos lugares donde haya licencia social, cuidando nuestros acuíferos, con estrictos controles por parte del Estado, de la universidad, de los organismos científicos de prestigios que tenemos nosotros en nuestra provincia, hacer minería, porque la minería es una actividad que en su cadena de valor genera pero muchísimo empleo. Nosotros podemos optimizar el uso del agua en Mendoza con mucha tecnología. Hoy se pierde prácticamente el 95% del agua que viene de nuestras montañas, se pierden los riegos intrafincas, sobre todo cuando se riega a manto, cuando tendría que ser riego por goteo, los canales impermeabilizados, pero para eso tenemos que generar riqueza, de manera tal que generemos un círculo y un ambiente virtuoso a futuro para que Mendoza vaya creciendo en todos los aspectos que tiene, que es una economía bastante diversificada. No hay mejor agenda social que esta que acabo de decir, que es generar empleo genuino. Nosotros tenemos que ir hacia el desarrollo porque es la mejor política social que tenemos que hacer. Nosotros desde los países latinoamericanos hablamos de desarrollo desde un punto de vista, que somos países subdesarrollados y nos preguntamos ¿qué es ser un país desarrollado? Yo creo que el desarrollo pasa por que la gente tenga un trabajo digno. El trabajo digno es aquel que le permite vivir bien a ellos, a quien trabaja, a su familia, en un ambiente seguro y que sea un camino hacia la felicidad de la familia. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. No obstante, mientras se lleva adelante este proceso hay muchísima ayuda social, el Estado tiene que estar al lado de los que menos tienen, el Estado tiene que estar llegando con obras a aquellos
sectores más vulnerables. Nosotros lo estamos haciendo de la ciudad de Mendoza, aquí muy cerca, en La Favorita, en el barrio Olivares, en el barrio Flores, dignificando a la gente para que tenga todos los servicios, agua, luz, cloaca, como cualquier otro barrio de la ciudad. Y en la medida que nosotros podamos crecer y que nuestra economía vaya creciendo, mayores obras en infraestructura a los sectores vulnerables podemos hacer. Bueno, es imposible salirnos de la realidad nacional. Con Rodolfo Suárez también hablamos de la dolarización de la economía argentina y hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto decía Rodolfo Suárez. Nosotros somos un país bimonetario, sin lugar a dudas, esa es una realidad. Nosotros los argentinos pensamos en dólares y pensamos en dólares a largo tiempo. Una gente cuando va a vender una casa, los precios son en dólares, es una realidad. Pasa en muchos países también, algunos han llegado a dolarizar totalmente su economía sin tener ningún tipo de banco nacional, como puede ser el Banco Central de la República Argentina, que lleva adelante la política monetaria de un país. Después, bueno, el gobierno tuvo que acudir al Fondo Monetario ante la crisis cambiaria que vivimos, y en la medida que no se quiera emitir moneda, que es mucho peor para la inflación que pedir prestado. El Estado, cuando tiene un déficit, este es un Estado que no desde ahora, desde siempre emite 19 millones de cheques por mes. Y eso de algún lado hay que sacarlo. En algún momento se hace funcionar la maquinita, en otro momento es endeudamiento. Por eso decimos nosotros que estamos hablando de una Argentina que no tiene una economía enferma, una economía donde se han aplicado todas las recetas que puedan existir en el mundo y aquí parece que nada resulta. Así que nuestro deseo, y lo digo como argentino, es que venga alguien y arregle esto algún día por el bien de todos. La salud y la educación son temas muy importantes a la hora de diagramar un programa para todos los candidatos. Es por eso que con Rodolfo Suárez también hablamos de este tema. Hizo un balance de lo que ha sucedido en materia sanitaria aquí en la provincia de Mendoza y, por supuesto, también le dio algunos minutos a la educación. Esto decía. La red de salud de Mendoza no es mala, es una buena red, ha sido bien pensada a lo largo del tiempo, con 374 centros de atención de salud primaria, que algunos dependen del municipio y otros dependen la mayoría de la provincia, esparcidos en toda la provincia. Después una serie de hospitales regionales y después los grandes hospitales que tenemos, cerca de 22 hospitales regionales y después los grandes hospitales. La red es buena y está bien pensada. El hospital Shestakov está a nuevo, con toda la tecnología, con todo lo que tiene que tener. Recordemos que en ese hospital la gente se iba a internar y tenía que llevar sus sábanas. Después hemos intervenido en el hospital Victorino Tagarelli en Eugenio Augusto, en el Scarabelli a nuevo, eso es un hospital modelo nuevo, el Scarabelli en Tunuyán, el Perrupato, el hospital central, el Carrillo, que era una cáscara y no tenía absolutamente nada, tiene toda la tecnología incorporada. Y hemos también intervenido en muchísimos centros de atención primaria, que es donde tenemos que ir. Porque en la salud, primero hay que prevenir. Segundo, la atención primaria tiene que estar en el lugar, cosa que no haya tantos traslados. Para eso se implementó lo que es todo el sistema de telemedicina, el CUS, la historia clínica electrónica. Miren todas las cosas que estoy repitiendo que se han hecho en materia de salud y nosotros recibimos el Hospital Central y no funcionaban los ascensores. En materia de educación, sostenemos que hay que mantener el ítem aula, que el ítem aula ha venido a solucionar ese problema que se daba con tantas suplencias en el sistema educativo. Le preguntábamos a Rodolfo Suárez qué reformas necesita la provincia de Mendoza. Habló de dos específicamente, la electoral, haciendo referencia a la boleta única, y también habló de la reforma constitucional. Nosotros estamos planteando, respecto a la reforma de la Constitución, que nosotros sí en Mendoza tenemos que avanzar en una reforma política, bajando el costo de la política. Lo hizo Alfredo Cornejo cuando recibió el gobierno, había cerca de 400 funcionarios. Hoy nos llegan a 300. Que no tiene sentido que tengamos dos cámaras legislativas con más de 70 legisladores que responden a la misma lógica partidaria en una cámara u otra, que son elegidos de la misma manera, que no hay ninguna diferenciación en cuanto al territorio o a la población, que
que a la vez esa distribución es absurda, porque suponemos los legisladores de Godoy Cruz son los mismos que se eligen en San Carlos. Hay que eliminar las elecciones de medio término, estar votando cada 2 años cuando habría que votar, que duren 4 años los legisladores. Por supuesto que Rodolfo Suárez también dio un mensaje para los mendocinos que el próximo domingo vamos a ir a las urnas a elegir nuevo gobernador, gobernadora. Lo sabremos después de los resultados. Esto decía. A los mendocinos y a las mendocinas les pido que valoren todo esto que se ha hecho en estos años, todo este trabajo, este enorme trabajo que se ha hecho en mejorar el Estado mendocino, en ordenarlo fiscalmente, empezar a prestar mejores servicios. Lo que se ha hecho en muchos departamentos, que se ve la obra pública, todo lo que ha ocurrido, todo eso no lo ha hecho un gobierno. Todo eso lo hemos hecho porque también la gente ha apoyado para que esas cosas ocurran. Y ha costado. Y la política es como la vida misma, y esto lo repetimos a diario. En la vida las cosas que cuestan, valen, y las cosas que valen cuestan. Cuesta terminar un estudio, cuesta tener un auto, cuesta tener una casa, cuesta tener una familia, cuesta criar a los hijos, y en política ha costado que haya inversión en hospitales, en camino, en espacios públicos, en agua, en cloaca. Todo eso que ha costado lo tenemos que cuidar con el voto, porque no deberíamos volver al 2015, que realmente era un Estado que no funcionaba. Que tenemos la experiencia para hacerlo y tenemos el aval de la gestión, porque lo hemos demostrado cuando nos ha tocado gestionar. Que tenemos los equipos, gente muy calificada que ya está trabajando, que está formada para hacerlo. Pero por sobre todas las cosas, porque estamos a favor de la gente, podemos mirar a la gente a los ojos, estamos terminando muchas gestiones y no hay una sola denuncia de corrupción. Creo que esa garantía nos prepara a los mendocinos, nos da la identidad a los mendocinos, que si las cosas en el país mejoran, a los mendocinos nos va a ir mucho mejor porque estamos preparados para eso. Así pasaba Rodolfo Suárez, candidato a la gobernación de la provincia de Mendoza por el Frente Cambia Mendoza. Así pasaban también todos los candidatos en esta edición especial de Chat Político, como repaso de cada una de las propuestas y de lo que piensan específicamente quienes quieren ser gobernadores de la provincia de Mendoza. El próximo encuentro de Chat Político será el próximo lunes, como siempre, a las 22. Será hasta ese momento.